oración. Vamos a ver el tema, el predicado, ¿ya? El predicado. A ver. Martínez Janampa, ¿cuál es el predicado en esta oración? Martínez. Él compró una guitarra. ¿Cuál es el predicado en esa oración? Compró. El predicado. La semana pasada vimos el sujeto, ahora el predicado. ¿Cuál será el predicado? Él compró una guitarra. ¿Cuál será el predicado? ¿Alguien sabe? Él. Él. ¿Quién más? Fernando. ¿Cuál es el predicado en esa oración? El predicado sería compró. Compró. Ya. Por el chat, ¿qué dicen los demás? Compró una guitarra. Muy bien, Kiara. Todo es esto, el predicado. Compró una guitarra. ¿Ya? El predicado es todo lo que se dice del sujeto. Si el sujeto es él, entonces todo lo que se dice del sujeto es esto, ¿no? Compró una guitarra. ¿Qué hizo él? Compró una guitarra, ¿no? Si yo les colocara esta oración como demasiada fruta, ¿cuál es el predicado? Como demasiada fruta. ¿Cuál es el predicado? ¿Qué opinan? Adrián, Enzo, ¿qué opinan? Naomi, ¿cuál es el predicado? Demasiado, como, muy bien, Kiara, como demasiado fruta. Todo es el predicado. ¿Se acuerdan del sujeto tácito? Acá, por ejemplo, está tácito, no está presente, pero se sobreentiende. Entonces, todo esto viene a ser el predicado. Entonces, profesora, ¿qué es el predicado? Es todo lo que se dice del sujeto. Por ejemplo, Milagros está conversando. ¿Qué está haciendo Milagros? Está conversando, ¿no? Entonces, esa es la acción que está realizando. Ese es el predicado. Todo lo que se dice del sujeto, ¿ya? Los niños juegan fútbol por las tardes. Aquí tenemos los niños juegan fútbol por las tardes. ¿Qué están haciendo los niños? A ver, dígame. ¿Qué están haciendo los niños? Juegan fútbol por las tardes. Entonces juegan fútbol por las tardes, viene a ser el predicado, ¿ya? Porque es la acción que están realizando los niños. Mis abuelos llegarán de viaje mañana. A ver, ¿qué va a pasar con mis abuelos? De viaje mañana. De viaje mañana. Llegarán de viaje mañana. Entonces ese es el predicado, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros hemos identificado el predicado, ahora vamos a ver dos clases de predicado. Uno se llama el predicado nominal y otro es verbal. A ver, repita. Predicado nominal y predicado verbal. A ver, no los escucho. Predicado nominal y predicado verbal. Predicado nominal es aquel que tiene los siguientes verbos. Estos verbos se llaman verbos copulativos. Estos verbos se llaman copulativos. Cada vez que vas a encontrar un verbo copulativo, entonces se va a llamar predicado nominal. ¿Ya? Cuando encuentras los verbos, ¿qué verbos, profesora? Ser, estar, parecer, resultar, mostrarse y hacer, etcétera. ¿Ya? Por ejemplo, Miguel es valiente. Miguel es valiente. ¿Por qué, profesora, es un verbo copulativo? Porque necesita de un atributo. Todos los verbos copulativos necesitan de un complemento o un atributo. Si yo dijera, Miguel es, a ver chicos, Miguel es, ¿se entiende? Miguel es. No. ¿Qué es Miguel? No se entiende. Miguel es.
No, ¿qué es? Pero si les digo, Miguel es valiente, ¿se entiende o no? Sí. Sí. Claro, es otra cosa ya, pues, ¿no? Miguel es valiente. Entonces ya la situación cambia ya, ¿no? Miguel es valiente. Entonces, es un verbo copulativo. Y valiente viene a ser un atributo. Voy a colocarlo acá, ¿ya? Esto es verbo copulativo, BC, y este viene a ser un atributo, AT, ¿ya? Atributo. Entonces, cada vez que yo voy a encontrar dentro de la oración, dentro del predicado, voy a encontrar un verbo copulativo, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar predicado nominal. Predicado nominal, cada vez que hay un verbo copulativo. También puedo hacer la siguiente oración. Mi amigo resultó muy débil. A ver, si colocara solamente mi amigo resultó. Mi amigo resultó. ¿Entienden? Mi amigo resultó. ¿Qué quiere decir mi amigo resultó? No, No no sé, se entiende, profesor. pero si digo mi amigo resultó muy débil, Ahí sí ahí se sí, entiende. Entiende. claro, ahí sí se llega a entender. Entonces, esto resultó, viene a ser un verbo copulativo y muy débil es su atributo. Necesita de un atributo, de un complemento. Mi perro parece, mi perro parece. ¿Mi perro parece qué? Mi perro parece cansado. Entonces, este parece viene a ser un verbo copulativo. Aquí están los verbos, aquí ser, estar, parecer. Con cualquiera de estos tú puedes hacer tus oraciones, con cualquiera de estos. Solo estos son los verbos copulativos, nada más, no hay otro, ¿ya? Estoy muy alegre, eres una coqueta, entonces aquí también tenemos estoy, eres, parece, todos estos son verbos copulativos. Entonces, cada vez que vemos al verbo copulativo, se denomina que está dentro del predicado nominal. Predicado nominal. ¿Ya, chicos? Pero cuando no hay la presencia del verbo copulativo, si no están los otros verbos de acción, por ejemplo, correr, reír, saltar, son predicados verbales. Predicados verbales. Los predicados verbales no necesitan de un complemento. Si yo digo, Fernando come, ¿se entiende o no? Fernando come, sí, se entiende, ¿no? ¿Qué cosa está comiendo, no? Alexander, Alexander camina, Alexander camina, ¿no? ¿Qué acción está realizando? Caminar. Entonces, todos estos verbos, correr, saltar, reír, caminar, llorar, etcétera, son verbos que están dentro del predicado verbal, predicado verbal. Por ejemplo, tenemos, mis amigos pagaron sus deudas. ¿Cuál es el predicado aquí? A ver, Johanny, mis amigos pagaron sus deudas. ¿Cuál es el predicado? Pagaron sus deudas. Pagaron sus deudas. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo aquí? Pagaron. Pagaron, ¿no? Pagaron. Este es el verbo. Esto es el verbo. Entonces, ¿cómo se le conoce como el predicado verbal? Porque tiene un verbo predicativo. Esto se llama un verbo predicativo. Esto sí viene a ser el núcleo del predicado. Núcleo del predicado. ¿Ya? A ver, Adrián, Carlos escribió una carta a su hermano, a su mejor amigo. Carlos escribió una carta a su mejor amigo. ¿Cuál es el predicado? Escribió una carta a su mejor amigo. Escribió una carta a su mejor amigo. Muy bien. ¿Cuál es el verbo? Escribió. Escribió. Muy bien. Entonces es el verbo. A ver, Jason, mi hermana canta en el concierto de salsa.
Mi hermana canta en el concierto de salsa. ¿Cuál es el predicado? Canta en el concierto, profesora. De salsa. Canta en el concierto de salsa. ¿Cuál es el verbo, Jason? Mi hermana. No. No, canta. Canta, es una acción que está realizando. Canta, muy bien. A ver, Fernando. Andrea chatea todas las mañanas. ¿Cuál es el predicado? Chatea. ¿Cuál es el predicado? Todas. A ver, lee bien la oración. Andrea chatea todas las mañanas. ¿Cuál es el predicado? El predicado es todo aquello que Andrea, sujeto, del sujeto. Todo lo que se dice del Andrea, sujeto. ¿Qué está haciendo Andrea? ¿Qué está haciendo? chatea todas las mañanas. Exacto. Todo esto viene a ser el predicado. ¿Y cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo? ¿Qué acción está realizando? ¿Qué acción? ¿Qué acción? Está chateando. Chateando, claro, chateando. Esta es la acción que está realizando. Chatea. ¿Ya? Entonces, estos son los predicados verbales. Dentro del predicado verbal voy a encontrar al núcleo del predicado. El núcleo del predicado siempre va a ser el verbo, ¿ya? El verbo. ¿Cuáles son los verbos? Llorar, cantar, reír, soñar, etcétera, ¿ya? Entonces, cada vez que yo voy a encontrar en el predicado al verbo, ese se llama núcleo del predicado. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el verbo? No creo predicado. No Muy creo bien, predicado. ¿ya? A ver, el fraude es uno de los delitos más frecuentes. El fraude es uno de los delitos más frecuentes. Enzo, a ver, Enzo, ¿cuál es el predicado aquí? Enzo, ¿cuál es el predicado? El fraude es uno de los delitos más frecuentes. Por el chat. Es uno de los delitos más frecuentes. Muy bien, este es el predicado. ¿Cuál es el verbo ahí? Enzo, ¿cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo? No, fraude no es. ¿Cuál es el verbo? ¿Qué acción está realizando? Un verbo copulativo encontramos aquí. Ese es un verbo copulativo, es, que está dentro del predicado nominal, ¿ya? Ese es el núcleo del predicado, ¿ya? El reciente uso de Internet ha causado serios problemas. A ver, Alanis, ¿cuál es el predicado en esa oración? ¿Cuál es el predicado? El reciente uso de Internet ha causado serios problemas. ¿Cuál es el predicado? Alanis, por el chat. ¿Cuál es el predicado? El reciente uso de Internet ha causado serios problemas. ¿No está Alanis? A ver, otro participante. Kiara, ¿cuál es el predicado en esa oración? Ha causado serios problemas el reciente uso de Internet. Kiara, ¿cuál es el predicado? Ha causado serios problemas. Ha causado serios problemas, viene a ser el predicado, chicos, el predicado. Dentro de esto tenemos al núcleo del predicado. ¿Cuál es el núcleo del predicado, Kiara? Ha causado. Ha causado, porque acá tenemos dos verbos, el verbo haber más causado, ¿ya? Entonces, siempre el núcleo del predicado va a ser el verbo, ¿ya? El objeto directo ahora vamos a ver.
¿Cómo lo reconozco al objeto directo dentro de la oración? Con la pregunta ¿qué más verbo más sujeto? De esa forma yo voy a reconocer al objeto directo, que más verbo más sujeto, ¿ya? Este o de se puede reemplazar también por estos pronombres, la, los, lo o las, ¿ya chicos? Entonces vamos a ver algunas oraciones. No se olviden que más verbo más sujeto, de esa forma yo reconozco a lo de. A ver. Aquí tenemos, Inés vendió 2 hermosas casas. Inés vendió 2 hermosas casas. Está ahí, hay que borrar porque está mal, ¿no? Ya, muy bien. Tenemos aquí Johanny. ¿Cuál es el predicado aquí, Johanny? Inés vendió 2 hermosas casas. Johanny Que 2 hermosas casas. vendió 2 hermosas casas. Muy bien. Vendió, ¿qué viene a ser, Johanny? Vendió. ¿Qué era? ¿Cómo? Vendió, ¿qué cosa era? Verbal. Núcleo del predicado. Muy bien. Entonces, ¿cómo reconozco el objeto directo? Con la pregunta ¿qué vendió Inés? A ver, ¿qué vendió Inés? Adrián, ¿qué vendió Inés? 2 hermosas, 2 hermosas. 2 hermosas casas. 2 hermosas casas. Hasta aquí sería, no solamente hasta acá. 2 hermosas casas viene a ser el objeto directo, ¿ya? Porque la pregunta es, ¿qué vendió Inés? ¿Qué vendió Inés? 2 hermosas casas. Pero si yo quiero reemplazarlo por un verbo, podría colocar Inés las vendió. Inés las vendió. Ayer era acá. Inés las vendió ayer. Este las está reemplazando a 2 hermosas casas. Inés las vendió. Ya no coloco 2 hermosas casas, sino coloco las, ¿ya? Muy bien. El Señor perdió sus documentos. El Señor es otra oración. Perdió sus documentos. A ver, Alexander Anarcaya. ¿Cuál es el predicado en esa oración? El Señor perdió sus documentos. Alexander Anarcaya. ¿Cuál es el predicado en esa oración? El Señor perdió sus documentos. ¿Está presente Alexander Anarcaya? No está, ya. Melanie está presente. ¿Cuál es la respuesta aquí? El Señor perdió sus documentos. No está presente. Clark está presente. ¿Cuál es el predicado en esta oración? El Señor perdió sus documentos. Perdió su documento. Perdió sus documentos. Muy bien. ¿Qué es perdió? ¿Qué viene a ser perdió? Esto. ¿Qué es perdió? ¿Qué es perdió? Clark. Es un verbo. ¿Cómo se llama ese verbo? Tienen que prestar atención, si no, ¿cómo van a desarrollar los ejercicios? A ver, ¿cómo desarrollan los ejercicios si no saben? Perdió. ¿Qué es perdió? Perdió Milagros. ¿Qué es perdió? Milagros Sánchez. Perdió. ¿Qué viene a ser? Está dentro del predicado. Perdió sus documentos. ¿Qué es perdió? Milagros. Es núcleo del predicado, estudiantes. Núcleo del predicado. ¿Ya? Sus documentos. ¿Qué perdió el Señor?
¿Qué perdió el señor? Sus documentos. Sus documentos viene a ser el objeto directo, ¿ya? El objeto directo. ¿Ya, chicos? Entonces tenemos que nosotros visualizar esta situación, ¿ya? ¿Cómo reconozco a lo de con la pregunta qué más verbo más sujeto? ¿Ya? ¿Cómo reconozco el objeto indirecto? El indirecto vamos a reconocer con la pregunta ¿a quién o para quién? Aquí está. Aquí pueden ustedes señalar en su libro a quién o para quién más el verbo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí, el jurado entregó el premio a los ganadores. A ver, el jurado entregó el premio a los ganadores. ¿Cuál es el predicado en esta oración? Milagros. Milagros. ¿Cuál es el predicado en esta oración? El jurado entregó el premio a los ganadores. Milagros no está presente, entonces voy a poner falta, porque se supone que está en clase y tiene que participar, ¿no? A ver, Enzo, ¿cuál es el predicado en esta oración? El jurado entregó el premio a los ganadores. ¿Cuál es el predicado? Camila, Cubas, ¿cuál es el predicado en esta oración? Muy bien, Enzo. Entregó el premio a los ganadores. Entregó el premio a los ganadores. ¿Cuál es el verbo aquí? ¿Cuál es el núcleo del predicado, Jason? ¿Cuál es el núcleo del predicado? Entregó. Entregó, muy bien, entregó, ¿no? Entregó viene a ser el núcleo del predicado. El premio, ¿a quién será el premio? El premio, ¿qué será? ¿Quién me dice? Ya hemos identificado que entregó viene a ser Era el OD, por eso creo. OD, muy bien. ¿Cómo lo reconocí? ¿Cuál era la pregunta? Era el premio. ¿Qué entregó el jurado? ¿Qué entregó? El premio, muy bien. Y para reconocer el OI, ¿cuál era? ¿A quién? A los ¿A ganadores. quién entregó el premio? ¿A quién? A los ganadores. Entonces, a los ganadores viene a ser objeto indirecto, ¿ya? Indirecto. Puede ser reemplazado también por le o les, ¿ya? Le o les. Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta para pasar a los ejercicios? A ver, en los ejercicios vamos a ver si han entendido o no, ¿ya? Empezamos. Aquí tenemos otras oraciones más del objeto indirecto y vamos a resolver los ejercicios. A ver. Martínez Janampa. Prende su cámara, prenda su cámara todos prendan su cámara. Vamos a participar aquí todos. Jason, su cámara. Muy bien, Martínez. Pedro realiza sus ejercicios gimnásticos. Tienes que identificar el predicado, luego de ahí tienes que identificar cuál es el núcleo del predicado, etcétera, ¿ya? A ver, ¿cuál es el predicado en esta oración? ¿Cuál es el predicado? Realiza. Martínez. ¿Cuál es el predicado? Martínez, ¿cuál es el predicado en esta oración? Pedro realiza sus ejercicios gimnásticos. ¿Cuál es el predicado? Sus ejercicios gimnásticos. ¿Y la acción? ¿Dónde está la acción? Ejercicios. No, la acción. La acción es el verbo. El verbo siempre tiene que estar con el predicado. No puede estar separado. Pedro realiza sus ejercicios gimnásticos. El predicado es todo lo que se dice del sujeto. Si sujeto viene a ser Pedro, ¿cuál sería el predicado? Realiza.
realiza sus ejercicios gimnásticos. Presta atención, por favor, deja de estar jugando. Todo esto viene a ser el predicado. ¿Cuál es el núcleo del predicado, Martínez? Hemos dicho que el núcleo del Pedro. predicado viene a ser el verbo. ¿Cuál es el verbo ahí? ¿Cuál es el verbo? ¿Qué acción está realizando? Ejercicios gimnásticos. No. ¿Quién sabe cuál es el verbo, el núcleo del predicado en esa oración? A ver. ¿Cuál es el núcleo? Muy bien, Kiara. Muy bien, Camila. Realiza, realiza. Esto es la acción que está desarrollando. Núcleo del predicado. A ver, ¿qué serán sus ejercicios? ¿Quién me dice? ¿Profesor, puede hacer la 2, Miss? Ya, luego. ¿Qué serán sus ejercicios gimnásticos? ¿Quién me dice? A ver. Muy bien, Kiara. Muy bien, Camila. O de. ¿Qué realiza Pedro? ¿Qué realiza Pedro? Sus ejercicios gimnásticos. No se olviden de la pregunta. Cuando vamos a identificar el o de, aquí lo voy a colocar. O de, la pregunta es ¿qué más verbo más sujeto? Ese es el o de. El OI se identifica de la siguiente. ¿A quién o para quién? O para quién más el verbo más el o de, ¿no? Entonces, de esa forma voy a identificar. A ver, la siguiente, Yo, Miss. Fernando. ¿Cuál es el predicado? Informa el periodista informa la noticia al público, que sería informa las noticias al público. Muy bien. ¿Cuál es el núcleo del predicado? El núcleo del predicado se informa. Muy bien. ¿Cuál es el objeto directo? Hoy, ¿Cuál es? o de, Pero ¿cuál es el o de, pues? el o de sería las noticias al público. ¿Seguro? No, sería las noticias al público. Solo las noticias. Las ¿Qué noticias, informa el periodista? Las noticias, las nada noticias. más. ¿Y qué sería el público? O de. No, hoy. Oí, ¿a quién o a quiénes informa público. las noticias? Al Oí. público, claro. Muy bien, gracias. Jason, ayer envié un regalo para mi mamá. Jason, ¿cuál es el predicado? Envié un regalo para mi mamá. Ya, ¿cuál es el núcleo del predicado? Envié ¿Cuál es el o de? un regalo. ¿Y para mi mamá qué es? El oí. Muy bien, Jason. Muy bien. Johanny, la siguiente. ¿Cuál es el predicado, Johanny? Un suéter para mi mamá. ¿Cómo? Suéter para mi mamá. Un suéter para mi mamá. ¿Segura? ¿Y dónde está el verbo? El verbo tiene que estar con el predicado. Compré un suéter para mi mamá. Claro, todo esto es. No puede haber sujeto, pero sí debe haber verbo y predicado. ¿Cuál es el núcleo? Compré Compré. ¿Cuál es el o de? ¿Cuál es el o de? suéter Un suéter. ¿Y qué es el oí? El para mi oí mamá. para mi mamá. ¿Para quién? Para mi mamá, ¿no? Entonces esa es la pregunta, ¿ya? Muy bien. Sigamos.
A ver, Enzo, la siguiente. Enzo, por el chat. Luego de ahí, Adrián. Luego de ahí, Adrián, la que sigue. Y la última va a serlo Camila. Mis amigos y yo subimos al volcán el día de ayer. Muy bien, subimos al volcán el día de ayer. ¿Cuál es el núcleo? A ver, ¿cuál es el núcleo del predicado? Subimos, muy bien. ¿Cuál es el OD? ¿Cuál es el OD? ¿Cuál es el OD? A ver. ¿Solo volcán o el volcán? El volcán sería todo esto. El volcán. ¿Ya? Siguiente. Por aquí el día de ayer no hay nada de hoy. La próxima vamos a ver los complementos. ¿Ya? Adrián, la gimnasia fortalece los músculos a la gente. ¿Cuál es el Fortalece los músculos predicado? de la gente. Muy bien. ¿Cuál es el núcleo? Fortalece ¿Cuál es el OD? los músculos ¿Y cuál es OI? a la gente. A la gente. ¿A quién? A la gente. ¿A quién fortalece? A la gente. Muy bien. Camila, la última. Camila, ¿cuál es el predicado? Muy bien, escribir una carta para mi mamá. ¿Qué más? ¿Cuál es el núcleo? ¿Cuál es el núcleo, Camila? Muy bien. ¿Cuál es el OD? ¿Cuál es el OD? Una carta. ¿Y el OI? A mi mamá. Muy bien, muy bien. Entonces aquí estamos visualizando y estamos seleccionando lo que aprendimos. Aprendimos el núcleo del predicado, el objeto directo y el objeto indirecto. Estamos reconociendo cuáles son las partes del predicado, ¿ya? ¿Han entendido, estudiantes?